Tenemos, hermano, esta profecía de Amós, que fue entre los pastores de Tecoa, las cuales estas profecías vio acerca de Israel. A causa de la desobediencia del rey Salomón, Dios le dijo que su reino iba a ser dividido, pero que por amor a su padre no sería dividido hasta que él muriera. Y fue en los días de su hijo Roboam que el reino de Israel fue dividido. 2 tribus de los descendientes de David, Benjamín y Judá, quedaron en el sur. Ahí estaban los descendientes, la simiente de David, y 10 tribus en el norte. A partir de Roboam, hijo de Salomón, el reino se dividió. Ahora ubicamos, hermano, el tiempo y ahora a quién dirige el profeta esta profecía, o dónde estaba el profeta. El profeta, hermano, estaba en el reino del norte, en Betel. Fue capital de las 10 tribus que quedaron al norte. Posteriormente nombraron a Samaria como su capital, pero en un inicio fue Betel la capital de las 10 tribus de Israel, y ahí, hermano, estaba el profeta Amós. Alrededor de Israel, que tenía por su capital a Betel en ese entonces, hermano, pues estaban muchos pueblos. Aquí en mi Biblia hay un mapa que muestra los pueblos, por cierto, pueblos paganos que estaban alrededor de Betel, el reino de Israel. En el sur poniente estaba Gaza, que es una de los primeros pueblos que el profeta empieza a censurar, empieza a reprobar. Luego estaba Tiro, muy al norte, en el norponiente estaba Tiro, muy al norte, hermano, allí estaba Tiro. Luego tenemos, hermano, Amón, que estaba muy al oriente, y tenemos a Moab, que estaba en el sur oriente. Y finalmente a sus hermanos Judá y Benjamín, cuya capital era y es Jerusalén, hermanos, hasta el día de hoy, estaban al sur de los reinos de Israel. Y el profeta Amós se encuentra entonces en el norte, ahí en tiempos del rey Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Y empieza el profeta a hablar primeramente de los pecados de Damasco. Damasco también ahí estaba, hermano, en la parte norte, lo que hoy es Siria. Hoy en día todavía está ahí la ciudad de Damasco, lo que es Siria, también una ciudad de gente pagana, de gente que vivía apartada de Dios. Solamente, hermano, les ilustro en qué tiempo habla el profeta Amós y de quiénes habla y dónde estaba ubicado el profeta Amós, porque esto es muy interesante que consideremos estos aspectos en esta profecía. Y comienza el profeta Amós a hablar de los pecados de Damasco, versículo 3. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Damasco. Está hablando de los pecados de los damasenos, y dice, y por el 4 no desviaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro.
Y meteré fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad y quebrará la barra de Damasco y talaré los moradores de Bicad-Abén y los gobernadores de Betén y el pueblo de Aram será transportado a Kir, dice el Señor. ¿Por qué si el profeta estaba en Betel, en el reino de Israel, empezó a censurar, empezó a hablar de los pecados de Damasco? ¿Sabe qué, hermano? Es que cuando se trata de redarguir, de reprender y amonestar a otros, estamos muy listos y muy despiertos para escuchar. Sin duda esta fue la estrategia que Dios usó a través del profeta Amós. Es interesante, hermano, parece muy interesante escuchar los pecados de otros. Fíjate que el hermano fulanito o la hermana fulanita anda así y así de mal. ¿Ah, sí? Suena muy interesante escuchar cómo se redarguye o cómo se habla de los pecados de otros. Y más si se les reprende, pues puede ser puede causar hasta una reacción de decir, qué bueno, se lo merece. Porque aquí habla de castigos por los pecados de todos estos pueblos. Se veía cómo dice, por 3 pecados de Damasco, y dice en el 4, meteré fuego en la casa de Hazael, y consumirá los palacios de Ben-Hadad, es decir, de los reyes de Damasco, y quebraré la barra de Damasco. Ahí está, hablando del castigo que se merecía Damasco. Y continúa diciendo en el versículo 6, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Gaza, y por el 4 no desviaré su castigo, porque llevó cautiva la cautividad para entregarlos a Edom. Ahora está hablando de los pecados de ¿quién, hermano? De Gaza. Sí, esa Gaza que hoy en día todavía está ahí en el mapa, al poniente de Jerusalén, de Israel hoy en día, pues desde ese tiempo era habitada por pueblos paganos. Y el Señor habla de los pecados de Gaza a través del profeta y habla también de su castigo. Cuando dice ahí el versículo 7, meteré fuego en el muro de Gaza y quemará sus palacios. Y talaré los moradores de Azoto y los gobernadores de Ascalón, y tornaré mi mano sobre Ecrón, y las reliquias de los palestinos perecerán, ha dicho el Señor Dios. Por cierto, palestinos es un derivado de filisteos. Versículo 9. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados ¿de quién? De Tiro. Esos que estaban muy al norte, lo que hoy en día es más o menos el sur de Siria. Ahí el profeta habla de los pecados de Tiro. Y también habla de su castigo, pues sigue diciendo, y por el 4 no desviaré su castigo, porque entregaron la cautividad entera a Edom, y no se acordaron del concierto de hermanos. Y meteré fuego en el muro de Tiro, y consumirá sus palacios. Seguramente, hermano, ya para este tiempo, a esta altura que el profeta estaba hablando de los pecados de Damasco, de Gaza, de Tiro, el pueblo de Israel, de las 10 tribus que estaban al norte, se empezaron a juntar a escuchar al profeta. Seguramente, hermanos, se decían uno al otro, ven, está dando un profeta de Dios de los pecados de esos paganos, de los pecados de esos nuestros enemigos. Y está hablando del castigo que les va a venir. Vamos a oírlo. Este sin duda es enviado de Dios.
Pues cómo no, cuando se habla de otros, parece haber la certeza que es un enviado de Dios. Y sigue diciendo la estrategia de Dios, hermano, usando al profeta en el versículo 11. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados, ¿de quién? De Edom. Y por el cuarto, no desviaré su castigo. Ahora le toca a Edom. Porque persiguió a cuchillo a su hermano y rompió sus conmiseraciones, y con su furor le ha robado siempre, y ha perpetuamente guardado el enojo. Y meteré fuego en Temán, y consumirá los palacios de Bosra. Ahí le llegó, hermanos, a Edom, y continúa el versículo 13 diciendo, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de los hijos de Amón, sí, esos que están o estaban muy al oriente de Israel, un pueblo pagano, un pueblo que vivía apartado de Dios. Ahora le toca a Amón, y dice el castigo, por el cuarto no desviaré su castigo, porque abrieron las preñadas de Galaad para ensanchar su término, y encenderé fuego en el muro de Raba, y consumirá sus palacios con estruendo en día de batalla, con tempestad en día tempestuoso. Y su rey irá en cautiverio, él y sus príncipes todos, dice el Señor. Bueno, yo creo para esta altura, hermano, el pueblo de Israel, las 10 tribus que estaban al norte, estaban muy contentos oyendo estas censuras, los pecados de estos pueblos y su castigo. Yo creo hasta había expresiones que decían, dale duro, profeta, dale duro que se lo merecen. Sigue en el capítulo 2, hermano, el profeta hablando, y ahora le toca a Moab, los moabitas. Versículo 1 del 2, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Moab y por el cuarto, no desviaré, ¿qué cosa? Su castigo, porque quemó los huesos del rey de Idumea hasta tornarlos en cal, y meteré fuego en Moab, y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab en alboroto, en estrépito y sonido de trompeta, y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice el Señor. Bueno, ahí todavía yo creo estaba muy candente la euforia, el ánimo de Israel, hermano. Yo creo que para esta altura ya se había acercado a escuchar al profeta. Es que era muy interesante oír, hermano, la censura, cómo se reprendía a esos pueblos y el castigo que les había de venir. Pero luego sigue diciendo el versículo 4, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Judá. Ya llegó más cerca, hermano. Judá, ¿qué dijimos? ¿Quién era Judá? Las 2 tribus que estaban al sur. Benjamín y Judá eran prácticamente sus hermanos. Aunque estaban separados, sin duda, muchos mantenían buenos lazos familiares de parentesco con sus hermanos que estaban al sur. Entonces ya la reprensión llegó a Judá. Por 3 pecados de Judá y por el cuarto no desviaré su castigo. Porque menospreciaron la ley del Señor y no guardaron sus ordenanzas, e hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Meteré por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Yo creo que ahí algunos, yo creo, ya se quedaron muy serios, ¿verdad? Está reprendiendo y está hablando del castigo que le va a venir a Judá. Aunque separados ya en ese entonces, divididos, pero de alguna manera eran cercanos. Pero espérense un momento, hermanos. Vea cómo la estrategia de Dios usando al profeta continúa en el versículo 6. Así ha dicho el Señor.
Por 3 pecados de Israel y por el cuarto no desviaré su castigo. Ahora está hablando de los pecados de ¿quién, hermano? De Israel. Las 10 tribus que estaban al norte. Por 3 pecados de Israel y por el cuarto no desviaré su castigo. Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos, que anhelan porque haya polvo de tierra sobre la cabeza de los pobres y tuercen el camino de los humildes. Y el hombre y su padre entraron a la misma moza, profanando mi santo nombre. Vea usted cómo de ahí en adelante, hermano, comienza a hablar duramente de los pecados de los presentes. Ahí podemos continuar viendo, de hecho vamos a ver, hermano, este capítulo 2, la segunda parte de este capítulo, el capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 6, reprensión hacia Israel. Reprensión hacia esas 10 tribus del norte. ¿Por qué cree usted que hizo esto Dios, hermano? Sin duda, hermano, fue una estrategia de Dios para llamar la atención. Para llamar a todos aquellos, sin duda, cuando oyeron hablar que estaba hablando en contra de Damasco, de Tiro, de Gaza, de Edom, de los moabitas, de los amonitas, salieron, hermano, de sus casas y a huir. Vamos, esto está bueno, ¿verdad? Está hablando, hay reprensión y profecía y castigo en contra de estos pueblos. Sin duda salieron, hermano, y cuando oyeron estas profecías dijeron, este hombre es de Dios. Este hombre es enviado de Dios. Mira cómo está hablando, tiene razón en lo que dice acerca de todos esos pueblos. Pero cuando llega al final, hermano, a ellos los deja al final. Y de ahí se extiende. Solamente hablarle a los presentes. Miren lo que han hecho. Miren sus pecados. Y es ahí, hermano, donde es difícil que uno se considere a sí mismo. Es muy difícil que alguien, hermano, reconozca sus pecados y lamentablemente siempre tiende a autojustificarse. Entonces, hermano, el profeta sigue hablando y mire lo que dice en el 3.1. 3.1, el profeta Amós asegura lo siguiente: oíd esta palabra que ha hablado el Señor. De ahí en adelante, hermano, vamos a notar cómo de forma repetitiva el profeta señala que lo que habla no es de él, sino que son palabras que Dios ha hablado a los hijos de Israel. Porque sin duda, hermano, la reacción de los israelitas, pues ya para este tiempo ya se habían quedado muy serios. ¿Cómo? Pues la reprensión ya llegó a nosotros. Ya empezaron a dudar si este hombre era de Dios. Ya empezaron a dudar si este hombre tenía el Espíritu de Dios. Y por eso el profeta les afirma: oíd esta palabra que ha hablado el Señor contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así. Y luego sigue diciendo, versículo 2, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto visitaré contra vosotros todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Bramará león en el monte sin hacer presa? ¿Dará el leoncillo su bramido desde su morada si no prendiere? ¿Caerá el ave en el lazo en la tierra sin haber armador?
¿Alzaráse el lazo de la tierra si no se ha aprendido algo? ¿Tocaráse la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual el Señor no haya hecho? Versículo 7, porque no hará nada el Señor Dios sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Bramando el león, ¿quién no temerá? Hablando, ¿quién? Hablando el Señor Dios, ¿quién no profetizará? Otra vez el profeta les dice, el Señor está hablando. Y hablando el Señor, ¿quién no va a profetizar? Tengo que hacerlo. Es lo que está diciendo el profeta. Vea cómo sigue afirmando que esto no son palabras de él, sino que son palabras del Señor. Versículo 11. Por tanto, el Señor ha dicho así. ¿Quién ha dicho? El Señor. Un enemigo habrá aún por todos lados de la tierra y derribará de ti tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Versículo 12. Así ha dicho ¿quién? El Señor. De la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de la cama y el canto del lecho. Otra vez, el profeta sigue diciendo, así ha dicho el Señor. 13, oíd y protestad en la casa de Jacob. Ha dicho el Señor Dios de los ejércitos. ¿Quién ha dicho esto? El Señor Dios de los ejércitos. Versículo 15. Heriré la casa del invierno con la casa del verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas. ¿Dice quién? Dice el Señor. Capítulo 4, versículo 1, sigue hablando el profeta. Oíd esta palabra, vacas de Basán que están en el monte de Samaria, que oprimís los pobres, que quebrantáis los menesterosos, que decid a los señores, traed y beberemos. Y él dice, el Señor Dios juró por su santidad, he aquí vienen días sobre vosotros en que os llevará en anzuelos y a vuestros descendientes en barquillos de pescador. Sigue hablando y confirmando que esto que hablaba eran palabras del Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Versículo 5. Y ofreced sacrificio de alabanza con leudo y pregonad, publicad voluntarias ofrendas, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice el Señor Dios. Otra vez, diciendo, dice el Señor. 6. Yo también os di limpieza de dientes en todas vuestras ciudades y falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os tornasteis a mí. Dice, ¿quién? Dice el Señor. Otra vez el profeta está confirmando que lo que dice es lo que dice el Señor. 7. Y también yo os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os tornasteis a mí, dice el Señor. Nuevamente, el profeta confirmando que esto es lo que dice el Señor. Versículo 10. Envié entre vosotros mortandad, al modo que en Egipto maté a cuchillo vuestros mancebos, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros reales hasta vuestras narices, empero no os tornasteis a mí, no te volvisteis a mí. ¿Dice quién? Dice el Señor. Versículo 11. Trastorneos o los trastornaré como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego.
mas no os tornasteis a mí, dice el Señor. Sigue diciendo, por tanto de esta manera haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro a tu Dios, oh Israel. Porque aquí el que forma los montes y cría el viento y denuncia al hombre sus pensamientos, el que hace las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, el Señor, Dios de los ejércitos, es su nombre. Como firmando, ¿verdad? Esto es lo que dice el Señor. Esto es lo que dice Dios. Capítulo 5. Leemos ahí los primeros versículos. Continúa el profeta Amós hablando a Israel. Oíd esta palabra, porque yo levanto endecha sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel, no más podrá levantarse. Dejada fue sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho, ¿quién? El Señor Dios. La ciudad que sacaba 1000 quedará con 100, y la que sacaba 100 quedará con 10 en la casa de Israel. Empero dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. El profeta sigue confirmando que esto es lo que dice el Señor. Pero aún les da una alternativa, les dice, buscadme y viviréis. Les da una oportunidad para que se arrepientan. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vea lo que dice el versículo 16. Por tanto, así ha dicho el Señor, Dios de los ejércitos, el Señor. En todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán, ay, ay. Y al labrador llamarán a lloro, y endecha a los que endechar supieren. Otra vez el profeta diciendo, así ha dicho el Señor. En otras palabras, esto no es mío, no es algo que yo quiera decirles, esto es lo que ha dicho el Señor. Continuamos leyendo, versículo 17 hasta el final. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré por medio de ti, dice el Señor. Ay de los que desean el día del Señor, ¿para qué queréis este día del Señor? Será de tinieblas y no luz, como el que huye delante del león y se topa con el oso, o si entrar en casa y arrimare su mano a la pared y le muerda la culebra. O sea, en otras palabras, no habrá escapatoria. No será el día del Señor tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. Es una pregunta con retórica. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me darán buen olor vuestras asambleas. Y si me ofreciereis holocaustos y vuestros presentes, no los recibiré, ni miraré a los pacíficos de vuestros engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, que no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Porque seguían siendo muy religiosos. Supuestamente le cantaban a Dios, ofrecían sacrificios, pero Dios les dice, quita de mí todo eso, no me son grato. 24, antes corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Habéisme ofrecido sacrificios y presentes en el desierto en 40 años, casa de Israel. Mas llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Haréos pues transportar más allá de Damasco, ha dicho el Señor, cuyo nombre es el Dios de los ejércitos. Nuevamente el profeta diciendo, esto lo ha dicho el Señor. Y yo tengo que hablar porque el Señor lo ha hablado. Y si el Señor habla, como dijo en el capítulo 3, ¿quién no profetizará? Bramando el león, ¿quién no temerá? Entonces, ahí está el profeta
hablando. En el 6, versículo 8, mire lo que dice. El Señor Dios juró por su alma, el Señor Dios de los ejércitos, ¿qué dice? Ha dicho, otra vez, confirmando que esto es lo que ha dicho el Señor. Tengo en abominación la grandeza de Jacob, y aborrezco sus palacios y la ciudad, y su plenitud entregaré al enemigo. Y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán. Versículo 14, hermano, de este mismo capítulo. Pues he aquí levantaré yo sobre vosotros, oh casa de Israel, dice el Señor, Dios de los ejércitos, gente que os oprimirá desde la entrada de la Amad hasta el arroyo del desierto. Esto nuevamente, oh casa de Israel, dice el Señor Dios de los ejércitos. Bien, hermanos, qué importante que podamos reconocer cuando es palabra del Señor. Yo creo que la mejor forma de asegurarnos de hablar palabra del Señor y no de nuestra carne, hermano, es hablar de la Biblia, hablar de la Escritura, porque cuando hablamos de nosotros mismos podemos equivocarnos. Sin embargo, cuando hablamos palabra de Dios, toda palabra está escrita, es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, cuando hablemos, hermano, como dice allá Pedro también en su primera carta, capítulo 4, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra. Eso lo dice primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Sin duda aquí el profeta Amós, hermano, estaba hablando la palabra de Dios. Pero qué difícil es reconocer la palabra del Señor cuando ésta nos redarguye, cuando ésta nos reprende, cuando ésta exhibe nuestros pecados. Nos los pone como en un espejo, ahí está tu forma mala de conducirte. Seguimos, hermano, más adelante en el capítulo 7, vemos ahí, vamos a ver desde el 8, 7, 8, ¿lo tenemos? El Señor entonces me dijo, otra vez diciendo, ¿quién estaba diciendo esto? El Señor. ¿Qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no le pasaré más. A ver, los que saben de albañilería, ¿sí saben qué es una plomada? Es como un plomo, ¿verdad? Con una cuerda, ¿sí, hermano? Que mide a ver si la pared está chueca o a ver si está derecha. Inclusive si está salido un ladrillo o si posiblemente por ahí se salió mezcla de más, pues también la plomada pasa e indica lo que hay que quitar, lo que hay que cortar. Y si la plomada dice que está chueco todo el muro, ¿qué tiene que hacer el albañil? Pues si no trata de estafar al de la construcción, ¿verdad? Pues va a decir, este muro hay que derribarlo. No sirve. La plomada, hermano, es una medida que si no da la medida, hermano, aquel muro, aquella construcción, va para abajo. Y el Señor dice, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no le pasaré más, ya no le toleraré más. Qué paciente es el Señor, hermano. Dios, hermano, es paciente.
Él no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. Pero llegará el momento, hermano, en que, como le dijo a Israel aquí, no le pasaré más. Ya no le voy a tolerar más. Es que todo tiene su límite. ¿Qué dice allá Proverbios 1, 24 al 29? Y dice, por cuanto llamé y no quisisteis, extendí mi mano todo el día y no hubo quien escuchase. Por tanto, cuando vuestra calamidad llegare como un torbellino, me buscarán y no me hallarán. Llamarme han y no responderé. ¿Por qué? Porque menospreciaron mi consejo y mi reprensión no quisisteis. Comerán pues del fruto de su camino. Sigue diciendo aquí el versículo 9. Y los altares de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados y levantaréme con espada sobre la casa de Jeroboam. Entonces ahí como que hubo una pausa, hermano. El sacerdote Amasías interviene y para al profeta, o quizás aprovechó una pausa y surge con lo siguiente. Vamos a ver qué dice. Versículo 10. Entonces Amasías. ¿Quién era Amasías? Sacerdote de Betel. Envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha conjurado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. No las puede soportar. Oye, hermanos, al principio seguramente estaban muy contentos. Pues claro, hablaba de otros, de Damasco, de Tiro, de Gaza, de Edom, de Moab, de los amonitas y hasta de sus vecinos de Judá. Hasta ahí yo creo que estaban muy contentos, diciendo, ¿verdad? Se lo merecen. Qué bueno que les va a venir el castigo. Pero cuando llega a ellos, se empezaron, hermano, a enmudecer. Ya estaban ahí. El profeta es lo que, por mano de Dios, aprovechó para que se acercaran. Y aquellos que sin duda habían dicho, este hombre trae el Espíritu de Dios, ahora ya empezaron a decir todo lo contrario, a este hombre no lo envió Dios. Pues aquí en el versículo 10, el sacerdote Amasías le dice: la tierra, o sea, la tierra de Israel, no puede soportar todas sus palabras. Versículo 11, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a cuchillo e Israel pasará de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vamos a ver qué le dijo. Vidente, ¿qué le dijo? Vete, o sea, lo corrió, hermanos. Vete y huye. O sea, hazlo rápido, huye, escapa a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allí. Ay, háblale allá a otros. Reprende a otros, censura a otros, porque aquí no necesitamos tu reprensión, aquí no necesitamos tus palabras. Hermano, el sacerdote Amasías, en nombre del pueblo de Israel, de las 10 tribus del norte, se estaban autojustificando. No, aquí no necesitamos tu reprensión. Aquí no necesitamos tu amonestación. Ve allá, aquel hermano, aquel sí anda mal, dile a aquel, él ni siquiera se congrega. ¿Verdad que esa es la tendencia de muchos? No, hermano, vaya y dígale a aquel, mire, aquel sí anda mal. Tiene meses que no se congrega. Ese sí, dígale. No, hermano, dígale a aquella, mire, aquella hermana,
Ella ni siquiera se cubre cuando anda en la calle. A ella sí dígale, ¿qué me viene a decir a mí? ¿Verdad que esa es la tendencia del hombre, del ser humano? Dígale allá a aquel hermano anda en camiseta, anda aquella hermana muy rabona. Dígale a aquellos, no son nada espirituales. Algo así le pasó al profeta Amós, hermano. Vete a tu tierra y huye, vete rápido. Huye ya a la tierra del sur, a Judá. Allá profetiza. Versículo 13. No profetices más en Betel, porque aquí, ¿qué les dijo? Es santuario del rey y cabecera del reino. Como diciendo aquí, no vengas a profetizar, porque aquí no tenemos necesidad. Aquí es el santuario del rey. Claro, fue el santuario que el antecesor Jeroboam, del mismo nombre, edificó en Betel, para que Israel ya no descendiera a Jerusalén a adorar a Dios. Recuerda lo que hemos visto acerca de la historia de Israel. Allá lo corrieron. Vete allá y háblale a aquellos. Nosotros no necesitamos de tu reprensión. 14, versículo 14, entonces respondió Amós y dijo, cuidado, hermano, cuando alguien no recibe la exhortación o la amonestación. Tenga cuidado, hermano, cuando alguien no recibe, porque no le irá bien. Mire lo que les iba a venir por no recibir la amonestación. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, cuidaba bueyes y cogedor de cabrahigos. El Señor me tomó tras el ganado y díjome el Señor, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Como diciéndole, yo no estoy aquí porque yo quise, el Señor me mandó. Ahora pues, oye palabras del Señor, tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, porque no recibes la reprensión, porque no recibes la amonestación, por tanto, así ha dicho el Señor, tu mujer fornicará en la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a cuchillo, y tu tierra será partida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será traspasado de su tierra. Y sucedió así, hermano, todo eso se cumplió. Fueron traspasados de su tierra, los llevaron cautivos los asirios. Dios les dio oportunidad de que se arrepintieran, sí, mandó profetas, pero no los escucharon. Antes los corrieron. Allá, vete allá a hablarle a otros, aquí no. Qué terrible, hermano, cuando el hombre se autojustifica. Vamos a ver ahí en Deuteronomio 29, libro de Deuteronomio 29, versículo 18. Al 20, ¿lo tenemos? Quizá habrá entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se vuelva hoy con el Señor nuestro Dios, por andar a servir a los dioses de aquellas gentes. Quizá habrá en vosotros raíz que eche veneno y ajenjo. Y sea que cuando el tal oyere las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande según el pensamiento de mi corazón para añadir la embriaguez a la sed. El Señor no querrá perdonarle, antes humeará fuego el furor del Señor y su celo sobre el tal hombre, y asentaráse sobre él toda la maldición escrita en este libro, y el Señor raerá o borrará su nombre de debajo del cielo. Ahí está.
Quizás haya alguien que diga en su corazón, tendré paz, me va a ir bien así como ando, sin congregarme, me va a ir bien, va a prosperar mi negocio. Y entonces hasta los hermanos van a decir qué bien le ha ido. Sí, el hombre se autojustifica diciendo, me va a ir bien, aunque, dice aquí, aunque ande según el pensamiento de su corazón, y que él se bendiga en su corazón. Dios me va a bendecir, es que yo no ando tan mal como otros. Qué fácil es que el hombre publique su generosidad. Oh, hermano, yo cuando alguien tiene necesidad, me quito la camisa y se la doy. Me quito el bocado de mi boca y se lo doy. Así, pues qué fácil hablar de lo bueno, pero hablar de sus pecados, hablar de lo mal que hace, hablar de cuando grita, hablar de cuando se enoja, hablar cuando reniega de Dios. Eso no. Qué fácil es que cada quien publique lo bueno que es, lo bueno que hace, pero dice ahí, más hombre de verdad, ¿quién lo hallará? 30 de ahí mismo de Proverbios, capítulo 30. Versículo 12. Hay generación limpia, ¿en qué, hermano? En su propia opinión. Yo lo hago muy bien, hermano. Mire, yo no ando evangelizando ni me congrego casi, pero mira qué bien hago. Yo no ando de borracho, yo no ando de maldiciente, soy muy honrado. Hay generación limpia en su propia opinión. Si bien no se ha limpiado su inmundicia. Ya que estamos ahí en Proverbios, vamos al 28, versículo 13. Un texto muy conocido, dice, el que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará. Es decir, el que esconde sus pecados. ¿Y cómo los esconde? Autojustificándose, poniendo excusas para justificar su mal comportamiento, su comportamiento negativo, inapropiado. De esa manera encubre, esconde sus pecados, pues el tal, dice aquí la palabra de Dios, no prosperará. Mas el que los confiesa, ¿y qué más? Y se aparta, alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta de esas faltas, de esos pecados, alcanzará misericordia. En cierta ocasión, hermano, hay cosas que a veces no consideramos pecado, pero en cierta ocasión me recuerdo que el profeta Samuel dijo, no voy a pecar dejando de orar por vosotros. Él consideró que era pecado dejar de orar por el pueblo. Lo que alguien, ¿verdad?, consideraría, pues, que no es pecado. ¿Cómo va a ser pecado yo que deje de orar por este hermano, por aquellos o por el otro? Pues el profeta así lo consideró. No voy a pecar dejando de orar por vosotros. Dice también Santiago en su carta, el pecado está en el que sabe hacer el bien y no lo hace. Ahí hay pecado. ¿Qué es Santiago 4, versículo 17, si no me equivoco? El pecado pues está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Bueno, vamos a confirmarlo. Santiago 4, 17, ¿sí?
El pecado pues está, no dice ahí en el que anda de borracho, ¿verdad que no? En el que anda de adúltero, no, en el que sabe hacer lo bueno y sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Ya eso es pecado. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Que estamos ahí en el Nuevo Testamento, vamos a Lucas 16, Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 15. Y díjoles: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Ustedes son los que se justifican, no delante de Dios, a vosotros mismos se justifican delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones. Siempre el hombre tratando de autojustificarse. No, hermano, es que si no vengo al culto es por aquello, es por lo otro. Tiene todas las razones del mundo para decir que por esto y por aquello no viene. No, es que no he obedecido porque mire, es que la esposa que tengo, hermano, la verdad no me deja. ¿Se acuerda de Adán, verdad? Que así se autojustificó. A ver, Adán, ¿tomaste del fruto que te mandé, no tomases? ¿Qué dijo Adán? Señor, la mujer. Casi le echaba la culpa a Dios, la mujer que me diste, Señor. ¿Por qué me la diste así? Mira, esa que me diste fue la culpable. Ella me ofreció y pues yo tomé. Y luego fue con la mujer, y la mujer ¿qué hizo? Sí, Señor, reconozco. ¿Verdad que no? Señor, la serpiente me engañó. Mira, es que hay ahí una serpiente que habla muy terrible y esa me engañó. Si no fuera por ella, no caigo. Pero mira, es por la culpa de la serpiente. No, hermano, no hay forma de autojustificarnos porque cada uno va a dar razón de sí. Mateo capítulo 23. Mateo 23, versículo 29. ¿Lo tenemos? Empieza con un ay de lamento. Acuérdese, hermano, que el ay sin H es un ay de lamento. El ay con H, pues es algo de que existe algo, ¿verdad? Aquí dice ay de lamento. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, ¿qué decían estos escribas y fariseos? Si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Así que testimonio dais a vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también, ¿qué les dijo? Llenan la medida de vuestros padres. Trataron de justificarse. No, si hubiera estado yo no hubiera fallado. Si hubiera tenido los medios, yo no hubiera fallado, Señor. Pero es que si fallé es porque no tuve los medios. Ni carro para venir al culto tenía. ¿Tú crees, Señor? ¿Cómo me iba a congregar? ¿Tú no me diste un vehículo? Pues ahí está. Paz de Cristo, hermanos. No podemos justificarnos delante de Dios. Nadie.
porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mira lo que dice ahí el libro de Job, Job 9. Dos textos que me llaman la atención ahí de Job. Job capítulo 9. Dice ahí el versículo 20. Si yo me justificare, ¿qué dice? Me condenará mi boca, y si me dijere perfecto, esto me hará inicuo. En otras palabras, si yo tratara de justificarme, me condenará mi boca. Si me dijere perfecto, esto me hará inicuo. El otro texto de Job es el capítulo 34. Capítulo 34, versículo 32. Mire lo que Eliú dice con sabiduría: enséñame tú lo que yo no veo, que si hice mal, ¿qué dice? No lo haré más. Esa es la actitud, hermano, reconocer si hemos pecado. Y por último, el Salmo 51, David dice tras su pecado, en el versículo 1 al 3.